sí es un problema, ¿no? Entonces, al Estado le interesa que sus funcionarios ejecuten presupuesto. Y lo otro tiene que ver con el tiempo, con los conflictos sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ustedes una obra no la hacen por diferentes razones, por la razón que ustedes quieran, si la obra se hizo mal, el expediente estaba mal hecho, no se contrató a tiempo, no consiguieron hacer los términos de referencia como tenían que hacerlo, entonces esa obra se va a demorar. Y cuanto yo más tiempo tomo, más disconformidad social hay. Y a los funcionarios, un funcionario que tiene conflictos sociales, inmediatamente next, ¿no? Entonces se necesita, al tomador de decisión le interesa poder ejecutar el presupuesto y minimizar el tema de los conflictos sociales. Y los conflictos sociales están directamente relacionados con el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es la parte medular y hacia eso vamos a ir. ¿Y por qué me voy a centrar principalmente en el Estado? Fíjense, esto que nosotros estamos viendo en el lado izquierdo, vemos un recorte de Gestión. Gestión es un periódico, pero así como Gestión, el Comercio, los noticieros, la permanente noticia es, oiga, no están ejecutando o están ejecutando poco. En la condición en la que yo me encontraba, era el que mejor ejecución de las 600 entidades del Estado teníamos, pero eso no era una casualidad, era fruto de un trabajo en equipo que se hacía. Pero así como los periódicos, la prensa está atenta de las entidades que gastan, por otro lado también tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas que a través del CIAF va monitoreando a todas las entidades para ver cómo es su gasto. Entonces, todos los funcionarios, los tomadores de decisión, tienen la presión de gastar. Es una presión que la tienen permanentemente. Ahora, imaginémonos que nuestro público objetivo es el Estado, lo que les decía hace un momento ya. El Estado, ¿por qué? Porque es al momento, el Estado es una de las entidades, es el sector que ha dispuesto para que se implemente el BIM. Hablar del BIM, de las bondades, durante este ciclo de conferencias han recibido uno y van a seguir recibiendo conferencias en que les van a decir por qué es bueno el BIM. Yo en estos momentos considero que no es necesario decirles a ustedes eso, ni a mí, ni a nadie, ya estamos convencidos en el tema BIM, ¿no? Entonces eso lo voy a dejar por sentado. Sabemos que el tema BIM es importante. Pero fíjense esto de acá. Esto es información a octubre de este año. ¿Ya? Octubre de 2021, la Contraloría, el Contralor se presentó al Congreso para informar. ¿Y qué informaba? Lo que ya les dijeron anteriormente. 18.000 millones de soles detenidos por obras paralizadas que representan un total de 2.445. O sea, redondeemos números. 18.000 millones para 2.500 obras paralizadas. ¿Y dónde están? Gobiernos locales, 1.700, gobiernos regionales, casi 300, y gobierno nacional, casi 400. Entonces vamos a ver que los principales problemas están en los gobiernos locales. Claro, porque se necesita para estos proyectos, tienen que hacerse bien, y como no se hacen bien, y principalmente, ¿cuáles son las causas? Sabemos, ya se mencionó también anteriormente, que las problemáticas asociadas a las deficiencias de los expedientes técnicos, trabajos ejecutados no considerados, a lo señalado en el expediente técnico, que fueron deficientes, partidas o trabajos no ejecutados pagados, o problemas asociados a la calidad, en conjunto estas cuatro razones representan el 60% de las causas de que estos 2.500 proyectos, que son 18.000 millones, estén paralizados. Ni siquiera avanzando lentamente, paralizados, ¿no? Entonces, vamos a un ejemplo práctico, porque yo les voy a hablar sobre realidades. Tenemos un gobierno regional, que no viene al caso decir qué gobierno regional era, que decidió hacer un proyecto X. Tomaron la decisión, lo vamos a hacer nosotros, porque tenemos el dinero, dicho sea de paso, es un gobierno regional con mucho dinero,
¿Ya? Entonces decidió, sí, nosotros lo hacemos y lo hacemos más rápido. Pero ¿qué pasó? Ese proyecto agarró y tuvo deficiencias técnicas. Entonces, cuando uno tiene deficiencias técnicas, lo primero que viene es, ¿se corrige? No se corrige, ¿no? Entonces, si no se puede corregir de alguna manera sin que incremente costos o que los costos superen pues el 30%, entonces esa obra se tiene que parar y uno tiene que ir a un arbitraje, porque cuando se hace un expediente técnico hay un responsable de ese expediente técnico. Y cuando vienen los problemas, la entidad trata de que la responsabilidad se quede en el privado y el privado lo asuma, y el privado también quiere que la entidad se haga cargo y le reconozca sobrecostos. Y ahí podemos entrar en problemas. Entonces, ¿quién lo soluciona? Un arbitraje. Pero el arbitraje se puede demorar años. ¿Qué pasó con esa obra que hizo ese gobierno regional? Durante el tiempo de la obra paralizada, cambiaron las normas sanitarias. Y al cambiar las normas sanitarias, resultó que ya de resolverse el arbitraje, lo que ya habían construido no servía. ¿Ustedes imaginan una construcción a medias que de repente se encuentra que no, pues ya no puede seguir porque esa construcción fue conceptuada mal y encima con unos, sin considerar las nuevas normas, por lo tanto hay que demolerlo. Y si hay que demolerlo, hay de por sí un incremento en costo, incremento en tiempo. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Responsabilidad funcional. Y esto es lo que le preocupa a las autoridades. Le preocupa a esos tomadores de decisión es si lo que voy a hacer, la obra que voy a hacer en infraestructura, se va a poder hacer bien. Y si mañana más tarde no voy a terminar con un problema en la cual por responsabilidad funcional puedo terminar hasta en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa con el funcionario que tiene que tomar esa decisión de invertir en un proyecto? Fíjense esta imagen. Esta imagen también es de un ejemplo de lo que representa hacer una obra, ¿ya? De cero, ¿ya? Hacer el estudio de preinversión, una obra pequeña, de menos de 30 millones. Representa 6 meses de hacer el estudio de preinversión, si uno hace el expediente, uno mismo hace el expediente, 10 meses para hacer un expediente técnico, 4 meses para una licitación pública, 18 meses para la construcción y 5 meses para la liquidación de la obra. Esto demora 43 meses, ¿ya? Cualquiera que diga que una obra se hace en menos tiempo está mintiendo. No se puede liquidar si no construí. No puedo construir si no se hizo la licitación pública para el constructor. Y no puedo licitar si no hago el expediente técnico. Y no hay expediente técnico si no hago el estudio de preinversión. Entonces, de por sí, ya tengo 43 meses. Tengo casi 4 años acá. ¿Ya? Si es que, ojo, no hay ningún inconveniente en el camino. Consultas, retrasos por alguna razón. Entonces, el primer problema con el que se encuentran las personas que están involucradas en la toma de decisiones es la alta rotación de los funcionarios. Es muy difícil que los funcionarios que toman las decisiones tengan una permanencia mayor a los 4 años. Entonces, lo más probable es que los funcionarios que van a tomar la decisión tomarán la decisión al final, al inicio, pero no van a ver el final. Y si están a la mitad, ya incorporar algún cambio ya no se puede porque ya yo hice la licitación en unas condiciones. Entonces, el primer problema está acá, en que las obras públicas son de larga data, ¿no? Entonces, aquí hay un problema de que en esta ruta algo se vaya a hacer mal. ¿Qué pasa con el BIN 7D? El BIN de operación y mantenimiento. Si nosotros hablamos que una obra tiene 30 años de vida útil, estamos hablando de 360 meses. Por lo tanto, 43 meses no resulta ni el 10%, un poquito más del 10% de lo que el tiempo de
de esta infraestructura, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con el segundo problema, que es, ¿estamos entregando infraestructuras con negocios quebrados, con infraestructura sostenible? Porque si ahorita con las justas la mayoría de los funcionarios ve esta parte, ¿creen ustedes que actualmente ellos tienen la atención para poder ver, oye, el BIN 7, porque yo necesito, ¿no? En el tercer problema, ellos entenderán qué cosa es el ASBIL, entenderán de que es necesario conocer que la infraestructura que nosotros vamos a hacer cada ciertos años tiene que tener unos IOR o mantenimientos principales que van a incorporar reconstrucciones, ampliaciones, modernizaciones, y que para todo eso se necesita toda la planoteca, lo que antes eran planos en físico y ahora todo lo tenemos en virtual, en el CDE, pero en el entorno común de datos, que eso también es otro problema, podríamos hablar una hora sobre las diferentes dificultades que se están dando en el entorno común de datos para el almacenamiento de la información utilizar la parte colaborativa, ¿no? Porque de lo que se trata es que es un entorno colaborativo en el que tiene que fluir la información y que nos encontramos que es un poco casi como un archivo, como un disco duro, ¿no? Entonces, esta parte del BIN 7D no lo van a entender. Es demasiado lejos y ellos a veces no llegan ni siquiera a los 43 meses de poder ver nacer y entregar una obra. Menos van a ver el tema de la operación y el mantenimiento. Y sin embargo, en esta parte del BIN 7D está el 80% del costo de una infraestructura, ¿no? Entonces, cuando nosotros, y encontrémonos nuevamente en el foco, estamos hablando de que yo le quiero vender a un funcionario que adopte la tecnología BIM, que salte para que los proyectos se hagan con tecnología BIM, cuanto más lejos les hable, menos importancia les va a tener a ellos porque ellos están viendo acá. A diferencia del privado. El privado sí le interesa permanentemente esto, la rentabilidad está en la operación. Yo les puedo decir que en el sector del Estado hay muchas obras que nosotros las entregamos con negocios quebrados, ¿no? Con negocios quebrados porque las personas que diseñaron esto no se dieron cuenta, ¿ya? No se dieron cuenta de que los costos, que estas infraestructuras hermosas, grandes, que se les entregaba, no generaban los ingresos suficientes para poder tener el mantenimiento. Entonces han habido muchísimos casos de obras que se les ponía un equipamiento frigorífico y que mañana más tarde no lo llegaban a operar porque no tenían ni siquiera para la luz. El dinero que les ingresaba por la operación no cubría ni siquiera la energía para hacerla funcionar. Pero aquí viene algo importante. Todos ustedes como profesionales deben cumplir con el trabajo sin desatender el foco de nuestro público objetivo. Nuestro público objetivo, el que va a tomar la decisión, se va a centrar principalmente en esta parte. No lo va a considerar tanto esto. Pero sabemos que el tema del BIN 7, el BIN de mantenimiento y operación, es importantísimo, ¿ya? Pero el tomador de decisión se va a centrar principalmente en esto. Y entonces yo les explico todo esto porque durante el tiempo que estoy ya metido y siguiendo el tema BIM, hay muchísimas presentaciones que nos hablan de BIM y nos hablan sobre todas las ventajas y la tecnología y lo sofisticado y que... Pero eso es difícil, porque fíjense acá, ¿qué pasa cuando el tomador de decisión, estamos hablando de la cabeza de la organización, agarra, le presentan estos planos, ¿no? Estas proyecciones, ¿no? ¿Qué creen que pasa por la cabeza de un tomador de decisión que a veces, lastimosamente, no tiene las competencias que debiera tener? O mejor dicho, ¿qué pasa cuando hemos visto en un sinnúmero de presentaciones
que les hablan sobre la cantidad de software que se tiene que utilizar. Son más de 40 software, entre software para modelado, revisión, simulación, entorno común de datos, gestión de proyectos, coordinación, documentación, ¿no? Y vemos una cantidad de profesionales, y yo valoro mucho, que están centrados en la parte operativa, pero esa conexión entre el operativo y el que toma la decisión, hay un vacío ahí al medio. Entonces, si yo quiero que mi futuro depende de que este señor tome la decisión, de que el tomador de decisiones, la cabeza de la organización, tome la decisión, ¿no? Entonces, aló, me han pasado de que se fue el audio, ¿hay algún problema? Así se logra escuchar bien, ingeniero. Ah, ya, Creo que está pasando listo. algo con el participante. Ya, perfecto. Ya, entonces, ¿qué sucede? Gracias. ¿Qué sucede entonces? Hay un vacío, ¿ya? El otro día conversaba con la cabeza de una organización, ¿no? Y conversábamos por este tema y le hablaba justamente sobre el tema BIM y él me decía, sí, ellos están con su juguetito. No lo entendía, no entendía, ¿no? No entendía que esta tecnología y que la simule, porque ahora ya ni siquiera ya estamos hablando de realidad virtual, ¿no? Nosotros ya nos estamos yendo a esta realidad mejorada que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, no lo entienden. Entonces, hay que darles en base a lo que ellos necesitan. Porque si nosotros les mostramos todos los elementos y le podemos enseñar cómo podemos llegar a la tuerca, ¿no? No está pues para el nivel de la toma de decisiones, eso es para la parte operativa, ¿no? Y si le decimos, fíjese que nosotros somos unos tromes en Revit porque en el Navisworks usted va a poder chequear y entrar a ver de qué color es el impreso de la marca del fabricante de las vigas de metal. No, pues, él no le va a interesar eso, lo va a distraer, ¿no? Entonces, pero sin embargo, veamos este ejemplo. Imaginemos, todos los que ven esta imagen van a ver que es un plano en AutoCAD en el cual están todas las especialidades ahí adentro. Centrémonos en la zona de la burbuja roja, ¿ya? Yo estoy seguro que por más excelentes ingenieros mecánicos, arquitectos, estructurales o como la especialidad que tengan, es muy difícil que en esta burbuja puedan encontrar las inconsistencias. Pero sin embargo, esta misma burbuja está acá. Y esto sí ya está en modelamiento. Y cuando entramos a este modelamiento, sí, pues vamos a ver que las tuberías de los conductos de energía están chocando contra los cimientos y que las tuberías de agua se cruzan con las tuberías de luz, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos viendo el problema. Pero lo importante es que así como tengo el problema, tengo la solución. Aquí ya se hizo el sobrecimiento, se bajaron las cotas del agua, se corrigieron el tema en las tuberías de luz y se solucionó el problema antes que llegara la obra. Y eso es lo importante. ¿Está mejor esto? ¿No es cierto? ¿Es más entendible? Esto, aunque ustedes lo vean súper simple, es lo que normalmente va a entender el tomador de la decisión, hacia lo que yo le tengo que llevar. Y profundizar en todo el sinnúmero de beneficios que tiene el BIM, ¿ya? A veces el exceso de información perturba. Pero vayamos ahora a esto. Esto también es un modelamiento real. Si nosotros nos vamos al costado izquierdo, vamos a poder ver todas las especificaciones y no solamente especificaciones, porque podemos hablar de la librería, podemos hablar de toda la información que es capaz de manejar, que se tiene, no que es capaz, que se tiene que manejar en un proyecto BIM, pero que finalmente para el tomador de decisión es transparente. Pero sin embargo, veamos en este cuadro que tenemos aquí en el lado derecho, ¿no? Entonces, aquí hay 3 proyectos reales. Estamos hablando de estadística. Esta no es una proyección, esta es estadística, ¿ya? En el proyecto central, que fue un proyecto que partía de cero, con una inversión inicial de 30,5 millones,
se encontraron, una vez que se hizo el modelado, se encontraron 445, o sea, casi 450 incompatibilidades, de las cuales 16 muy graves, 54 graves, 221 moderados, 154 leves. Esto hubiera generado una ampliación de 87 días. ¿Cuánto se ahorró con el tema de implementar BIM en este proyecto? Se ahorró casi 2 millones, que representa 6.3%. Vayámonos a un proyecto más pequeño, un proyecto que es la primera columna, un proyecto de un saldo de obra. Quiere decir que es una obra que se tuvo que paralizar, se resolvió el contrato, hay que volverse a hacer el expediente técnico, hay que hacerlo con BIM, y bueno, pues hagámoslo. ¿Y qué se encontraron? 108 incompatibilidades. Imagínense, un saldo de obra y ya tenía 108 incompatibilidades, y eso representaba 47 días de ampliación, un ahorro de casi 1 millón de soles, y en porcentaje, el ahorro con relación a la inversión total, 8%. Y finalmente un segundo saldo de obra de un monto muy similar, en el cual este proyecto está mejor conceptualizado, tenía 63 incompatibilidades, casi 400.000 soles de ahorro, lo que representaba un 3.3%. Si nosotros nos vamos a un ponderado, estaríamos hablando de un 6% del ahorro solamente por el uso BIM. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de cosas concretas. Entonces, aquí nosotros nos encontramos que eso es lo que le interesa. Lo que le interesa es que al detectar todas estas incompatibilidades, yo tengo la capacidad de poder, ojo, anticiparme a los problemas y evitar estas ampliaciones de plazo. Y segundo, poder ejecutar, porque si yo resuelvo las incompatibilidades previamente, y ustedes lo saben mejor que yo, si se resuelven las incompatibilidades previamente, entonces la obra va a avanzar. Si se avanza, ejecuto, cumplo el primer objetivo, ejecutar, gastar, pero gastar bien. Estoy gastando bien porque la obra se está haciendo bien. Entonces, en ese momento cumplo el primer objetivo. Y si la obra avanza, se construye, quiere decir que los tiempos están corriendo bien. Y si yo no tengo ampliaciones de plazo, no voy a tener problemas sociales. Conflictos sociales no van a tener. Y cumplo con el segundo objetivo, que es no mayor tiempo para no tener conflictos sociales. Dos objetivos: gastar bien y rápido, y segundo, no aumentar el tiempo para no tener conflictos sociales. Esto está sustentado, claramente, si nosotros nos queremos ir a la teoría, por supuesto, podemos entrar a la curva de costo de decisiones. Estoy seguro que esto también es ampliamente visto en el tema BIM, y aquí vamos a ver, por ejemplo, el tema, veamos solamente este pedacito, que es un muelle metido en el mar. Las obras en mar cuestan mucho más que las obras en tierra. ¿Ya? Imaginemos que nosotros, este muelle que está debidamente conceptualizado, con tantos pilotes, de repente nosotros agarramos y decimos, hago mi flujo del modelo econométrico, y en el modelo econométrico me dice, sí señor, este muelle está diseñado para embarcaciones de 10 toneladas, pero con embarcaciones de 10 toneladas no cubre sus costos. Entonces este negocio, este bien que usted le está entregando a la población, no va a cumplir sus costos, por lo tanto es un negocio quebrado. Nació mal, insostenible, porque no va a tener cómo poder cumplir con su operación y mantenimiento. Entonces en ese momento comenzamos a jugar con el modelo y agarramos y decimos, sí, ¿sabe qué? La única forma que este muelle pueda cumplir con su objetivo es que ingresen embarcaciones por encima de las 18 toneladas. Entonces, si yo tengo que poner embarcaciones que van a tener el doble de peso, ¿no? Por lo tanto, mis defensas deben incrementarse, los pilotes se tienen que, de repente, modificar, que es lo más probable, de repente tengo que incrementar pilotaje o ponerles otros puentes intermedios,
pero estamos viendo que esas decisiones en el momento conceptual, aquí en la parte, tienen un efecto sumamente alto, grande. Mis decisiones en la parte inicial, cuando estoy en la parte conceptual, yo tomo una decisión y sí, lo puedo hacer. Tomar ese tipo de decisiones cuando ya estoy en la parte de la ingeniería de detalle, ya es más difícil. Y ya, pues es casi imposible cuando estoy en la parte de la licitación o en la construcción y en la operación, ya ni qué se diga. Ya ahí. Por eso es que los costos, cuando yo me voy decidí casi duplicar la capacidad de resistencia de este muelle, entonces en ese momento que estoy en la parte inicial, mi decisión de ampliar, que ha tenido un efecto muy grande en el proyecto, va a tener un costo muy bajo. Mientras que si yo esa decisión en la parte de operación dijera, oye, no, ahora ya definitivamente no puedo. Tengo que incrementarle, pero ya fue construido para 10 embarcaciones. Sí, pues, pero esto es esta obra va a tener que modificarse porque si no, no va a poder continuar operando. Entonces, en ese momento, yo tendré que invertir para mejorar la capacidad, pero mis costos son sumamente elevados. Esta, que es la curva de las decisiones, en la que se encuentra involucrado el tomador de decisión, es la parte que a mí me permite sustentar y decir, sí, pues señores, si yo utilizo tecnología BIM, me voy a ir por la curva número 4, que es la curva ideal, es el procedimiento buscado, donde mis acciones, mis decisiones principales las tomo en la parte conceptual y después en la parte de diseño e ingeniería ya son cosas menores para finalmente ya no tener mayor inconveniente durante la licitación, construcción y operación, ¿no? Entonces, esto es lo que de alguna u otra manera nos permite, y así es como va viendo los que toman la decisión. Entonces, con esto, nosotros podríamos llegar y decir, bueno, pues, ¿cuáles son las conclusiones? La primera conclusión es que el BIM es una mega tendencia y se incrementará su uso en el tiempo. Esto es algo que es inevitable y aquel que diga que no se va a estrellar contra la pared, ¿no? La segunda parte es que el Estado se mantendrá como uno de los principales consumidores en este servicio. Eso es una realidad, porque el gran problema en el Estado es que estamos llenos de infraestructura que no resuelve el problema. Entonces necesitamos, y que son extremadamente caras, que no se ejecutan, que se detienen y que al final le genera más problemas, ¿ya? Más pifias que aplausos. La tercera conclusión es que al tomador de decisiones, por favor, téngalo presente. El tomador de decisiones lo evalúan por ejecución de gasto y por el tiempo en la ejecución de la obra. Y estas dos cosas son las variables que el tema BIM lo va a ayudar a solucionar. Estas dos variables principales, y es por ahí por donde se tiene que buscar la salida, ¿no? Si hay un incendio y yo quiero salir y veo la puerta del baño, no, pues esa puerta no me va a llevar a lo que yo necesito. Las puertas que me van a llevar al éxito es que yo tengo que presentar mis proyectos, analizarlos y demostrar la conveniencia de los proyectos, garantizándole al tomador de decisiones que ese proyecto no se va a detener, por lo tanto va a poder ejecutar la obra, va a poder ejecutar su presupuesto y el tiempo no se le va a ampliar. La siguiente conclusión es: existe una oferta local de baja calidad y con mucha informalidad, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de calidad, existe muchísimo conocimiento en el tema del modelado. Pero BIM no es solamente modelado. Nosotros cuando agarramos y tenemos que ver, cuando tenemos que desarrollar el tema BIM, una de las partes importantísimas es que los procesos se tienen que hacer. Uno no puede modelar si primero no hay un anteproyecto aprobado. Y para yo poder aprobar un anteproyecto para poder modelar, es importante que tenga una licencia social de parte de los usuarios finales
Y es importantísimo que también los que tienen que ver con la normatividad de la utilización de ese proyecto también den sus opiniones favorables de que el proyecto no va a tener más adelante incompatibilidades, porque de lo contrario yo lo hago, está muy bien, muy bonito, pero cuando envío mi proyecto a las autoridades resulta que hay muchos conceptos que no están, ¿ya? Se necesita formalidad, y se necesita formalidad no solamente también al momento de diseñar, se necesita mucha formalidad en el tema de las licencias de los software. Y ahí podríamos hablar muchísimo sobre cómo es que se tiene que implementar la red, cuáles son las características de hardware, cuáles son las características de software, cuáles son los software que son más adecuados. No todos tienen que tener los niveles de atributos que se necesitan. El tema de la administración, el entorno común de datos es una parte neurálgica, pero es importante eso. Otra conclusión es, en el futuro inmediato, los tomadores de decisiones, acá en el futuro inmediato, los tomadores de decisiones valorarán significativamente la importancia del BIN 7D. Sí valorarán significativamente la importancia, perdón, es correcto. En el futuro inmediato, estamos hablando aquí en el corto plazo, ¿ya? Los tomadores de decisiones, los que van a decidir por hacer BIN, no van a valorar significativamente la importancia del BIN 7D. Hay muchas personas que desarrollan y se desgastan mucho hablando de los beneficios del BIN 7D, pero los tomadores de decisiones lastimosamente no lo van a valorar tanto. Pero igualito hay que hacerlo, porque ahí hay un tema de responsabilidad profesional y responsabilidad como peruano, que nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Pero esto es como decir, oye, si le voy a pegar al pecho y le voy a pegar a la cintura, ¿en dónde le hago más daño? Entonces tengo que dar en donde le haga más daño, donde yo cause mayor impacto. Si yo tengo que hablar, es importante hablar en la primera parte, ¿no? Y finalmente, los usuarios finales, y esto también es importantísimo, los usuarios finales, ¿quiénes son? Son la gente para quien se hace la obra. Estamos hablando, si hacemos un colegio, estamos hablando para los padres de familia que envían a sus hijos al colegio, los chicos que van a ese colegio. Bueno, todas esas personas que son los usuarios finales cada vez serán más importantes en las tomas de decisiones de los proyectos. Y ahí será importante el BIM con la realidad virtual, ¿ya? Entonces, eso es algo que tenemos que considerarlo, ¿ya? Porque cuando un proyecto nace bien y se tiene la aprobación social, es un hecho que en media ejecución del proyecto van a haber personas descontentas, pero es importante antes de construir nada tener la aprobación a través de documentos. Hay actas con las organizaciones sociales de los lugares. Entonces, de esa manera, ya ustedes están desarrollando el proyecto BIM sin el riesgo de que mañana más tarde se tenga que dar un salto para atrás porque hay que corregir, porque resulta que no les gustaba que el colegio tenga techo de 2 aguas cuando tenía que tener un techo plano, o que la altura del techo tiene 4 metros y es demasiado alto y ellos querían de 2, porque están acostumbrados a eso, y que hay todos los argumentos técnicos para lo otro, pero esas disconformidades a veces paralizan proyectos, ¿no? Entonces es muy importante este tema del BIM con realidad virtual en la parte de anteproyectos para poder convencer a la población y conseguir la licencia social que mañana más tarde, al momento de ejecutar el proyecto, no les va a generar problemas. Yo con esto quisiera agradecerles nuevamente a todos. No olvidemos que el éxito se construye con la simplicidad, ¿ya? Así como cuando hablamos, les decía, hablamos de que sí, trabajamos con la última tecnología y utilizamos todos esos software, a veces los que tomamos la decisión podemos estar desde la óptica de que, como no domino el tema, a ver, ¿por qué puerta me escapo? O opto la que es peor, burro callado pasa por sabio,
¿no? Entonces, en ese punto yo agarro y digo, no, pues no, estoy ahí, pero en realidad virtual prácticamente, porque mi mente está en otro lado, ¿no? Entonces, no olvidemos que el éxito se construye con la simplicidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros colaboradores que nos han ayudado en esta presentación, ¿no? Y la tecnología rentabiliza. Y ahí está mi correo para cualquier consulta. Como se darán cuenta, lo que hemos tratado es darles un enfoque diferente a todo lo que hemos estado viendo. Muchas gracias a todos y acá Llano para contestar las preguntas. Muchas gracias, ingeniero Álvaro Ricardo Reynoso Rosas, por brindarnos esta interesante ponencia acerca del entorno BIM desde el punto de vista de los tomadores de decisión. Acá en nuestro público tiene algunas preguntas que por favor, si sería amable de respondernos. Tenemos acá una primera pregunta. Si se debería implementar BIM como un órgano independiente entre la primera fase o la segunda fase, sería una buena opción para reducir el proceso de ciclo de vida del proyecto. Ya, la implementación de BIM. Ojo que la implementación de BIM se debería implementar, yo considero que sí, desde la primera fase, pero es importante todos los actos preliminares cuando uno comienza a desarrollar un proyecto. Porque así como uno tiene que dosificar el tema del nivel de detalle en el diseño, el lot, no se puede mandar a un lot 350, a un lot 400 a todo, porque hace carísimo y de repente yo estoy en un anteproyecto en la parte en que necesito más un concepto que un detalle, ¿no? Pero sí es importante, yo considero el BIM desde el inicio, que el proyecto desde que nazca con BIM. Aquí hay un tema que, por ejemplo, ahora no hemos tocado, pero es la importancia de PMO con la suma de PMO con BIM. Hay veces que nosotros en la metodología BIM hay muchos procesos de control de calidad, ¿no? Y seguimiento, ¿ya? Pero todo esto está a nivel de la parte de infraestructura, mientras que PMO se maneja justamente con las altas direcciones. En el caso PMO es la otra práctica que yo considero que es vital, pero respondiendo a pregunta directa, respuesta directa, sí, es importante BIM desde el inicio, desde que nace, dosificándolo para el nivel de esfuerzo que se va a tener, ¿no? ¿Se incrementa en la parte expediente técnico? ¿Se incrementa? Sí, ahí tiene que dosificarse con más profesionales, pero en la parte inicial sí, es importante. Muchas gracias, ingeniero. Dulman Chávez nos pregunta, ¿es imprescindible tener algo normado para ejecutar un proyecto con BIM ahora en cualquier entidad pública? Ya, miren, yo he revisado, ya, yo he revisado ¿cómo se llama? Todo está la guía de implementación BIM, ¿ya? Yo ahora, si me permiten compartir pantalla, ¿ya? A ver, aquí vamos a ver, no sé si ahí estoy compartiendo pantalla, vamos a ir a el BIM, planes de ejecución BIM. ¿Ahí se ve mi pantalla? ¿Ya? Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, bueno, si ustedes ven acá, aquí tengo 3 tipos de planes de ejecución BIM. Si yo voy de una entidad privada, fíjense cómo está una entidad del Estado, aquí está todos los puntos que tiene un plan de implementación, plan de ejecución BIM. Me voy por otra entidad y fíjense cómo está. Y si me voy por otra entidad del extranjero, fíjense todos los puntos que tiene. Y cada uno tiene un nivel de desarrollo más. Para que tengan una idea del nivel de desarrollo que puede tener esto, para que se hagan idea la cantidad del árbol, ese es el tamaño del árbol. Hay tremendas diferencias entre los diferentes entidades solamente para lo que es el plan de ejecución BIM, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos a ver, ¿no? La pregunta que nos están haciendo sobre una normatividad, el Perú todavía está saliendo al tema BIM. No
no le tengamos miedo. Se va a tener que ir dando la normatividad, se va a tener que ir dando las instrucciones, ¿ya? Pero aunque ustedes no lo crean, la parte de ATIC, la parte técnica es vital, ¿ya? Imaginémonos que yo tengo una entidad que hace, a ver, comisarías, ¿ya? Vamos a hacer comisarías. Y comisarías se hacen en todo el Perú. Entonces resulta que estoy haciendo las comisarías en Arequipa, otras comisarías en Ica y otras comisarías en Tacna. Entonces mañana más tarde cada uno resultó que sus archivos los comienza a catalogar, a clasificar de diferente manera, ¿no? Entonces uno empieza por la especialidad y dándole un código para la especialidad, mientras que otro lo hace alfabéticamente. Al final, cuando la entidad central, ojo, que el entorno común de datos es responsabilidad del contratante, ¿ya? Entonces, si yo, como Ministerio del Interior, encargo la construcción de comisarías y mañana más tarde recibo de Arequipa los entornos comunes de datos, que es per se la planoteca, ¿ya? Recibo la planoteca, entorno común de datos de ellos, en francés, de Arequipa en portugués y de Tacna en chino, porque está el árbol de los, ¿cómo se llama?, de la organización de los archivos, son totalmente diferentes. Cuando dentro de 6 años se tenga que hacer una modernización mayor, un mantenimiento mayor de esas comisarías, ¿quién cree que va a poder interpretar esos archivos que recibió? Entonces, el valor que tiene el entorno común de datos, ¿no?, se pierde porque finalmente va a ser un disco duro que va a ser más fácil contratar a otras personas para que levanten la información, pero esas personas que levanten la información ya no van a poder entrar y de nada sirvió el as built, ¿no? Entonces, son puntos que son importantes a considerar, ¿no? Listo. Benjamín nos pregunta, ¿cuánto podría invertir una empresa constructora mediana en implementar metodología BIM en sus procesos? Bueno, yo les explico. Invertir es relativo, ¿ya? ¿Por qué es relativo? Yo he hecho el modelo de todo lo que es el modelo, cuando ustedes hablan del modelo econométrico, es un modelo, ¿no? En el cual un modelo es lo mismo que un presupuesto. Y ahí uno tiene que ir viendo en función del tamaño, ¿ya? En función del tamaño del proyecto, es que se tiene que invertir en máquinas, se tiene que invertir en software, se tiene que invertir en ambientes. Nosotros hablamos sobre el trabajo virtual. Señores, hay una limitación en el trabajo virtual, ¿ya? Yo que estaba a cargo de un ente del Estado que veíamos infraestructura, que teníamos una financiera, teníamos capacitación, no todo se puede hacer virtualmente y hay momentos en que se necesita una discusión en la cual estén todas las partes para poder intercambiar opiniones para llegar a la mejor propuesta, ¿no? En pocas palabras, la inversión está de la mano del proyecto que se vaya a realizar, porque eso va a determinar cuánto de recurso humano, cuánto de recurso material, cuánto de software. Las oficinas ahora son WeWork, las computadoras se alquilan, o sea, todo está en que tienen que hacer un adecuado modelo que les permita poder cotizar rápidamente a la demanda de un trabajo. Hablar de dinero, podríamos hablar de $10.000, $50.000 y podríamos hablar de repente hasta de $200.000, pero eso va a estar directamente relacionado con la magnitud del proyecto. Listo. Jan nos pregunta, ¿existe el plan BIM Perú que considera que para el año 2025 el BIM será aplicado en todo el gobierno nacional y en tipologías seleccionadas de gobiernos regionales? ¿Cuáles serían las primeras acciones para que el Estado pueda llegar a esta meta? Ya, fíjense, yo por decreto yo no puedo generar trabajo,
No puedo hacer una ley que diga a partir de la fecha vamos a bajar la tasa de desempleo en 20%. Eso no funciona así. Nosotros podemos sacar un decreto que queremos para el 2025. Entonces, pero si no cumplimos con una adecuada formación, ¿ya? Lo que vamos a tener es profesionales, ¿ya? Que no van a poder cubrir esa demanda, ¿ya? O que la cubren, pero no la cubren adecuadamente, ¿ya? Ojo, que el BIM, hace un mes conversaba con uno de los representantes nacional en el suministro de software del Autodesk, ¿ya? Hablábamos del BIM 360, el AC Collection y todos esos software que se utiliza, ¿ya? Y en ese momento se decía, oye, tú cuando le das una licencia BIM a un profesional, le estás dando un Ferrari. Le estás dando un Ferrari en una pista de carrera. Pero la pregunta es, ¿y tienes un Schumacher para manejar ese Ferrari? Entonces, los Schumacher, los pilotos, son justamente los ingenieros, ¿no? Pero un ingeniero, un Schumacher, que vendría a ser el arquitecto, de repente, necesita el especialista del MEP, en especialidades eléctricas, en piping, en sanitarias, ¿no? Que son los que están en los pits. Necesitan un PMO, que es el que le hace el seguimiento en el pit de cómo está evolucionando la carrera, si va rápido, lento. Entonces, estamos hablando y necesitan un director, un jefe, pero no un jefe de mecánicos, necesitan la persona integral, que vea el tema integralmente, no solamente desde el aspecto del dibujante. El dibujante puede ser el mecánico, el dibujante, el asistente puede ser el que está llevando las llantas. No cualquiera carga una llanta en una pista de Fórmula 1, como ustedes comprenderán, ¿no? Todos son especialistas técnicos en lo que van a hacer, pero son equipos. Yo siempre digo, si tú quieres llegar rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que trabajar en equipo. Entonces, esos equipos es lo que nos falta. Hay muchas cosas, muchos esfuerzos aislados. Se necesita hacer equipos. Y los equipos necesitan cabezas. Necesitan cabezas que entiendan desde lo que necesita un jefe tomador de decisión. El tomador de decisión no necesita saber Revit, no necesita ni siquiera entrar a Navisworks. Él lo único que necesita es poder entrar a su Power BI y ver su tablero de control y ver cómo están los avances en los KPIs de cómo es el avance del proyecto. Eso es lo que necesita un tomador de decisión. Mientras nosotros le demos eso, ¿no? Y que esos indicadores me respondan de que estamos avanzando, entonces todo el resto camina, ¿no? Todo el resto va a caminar. Y en ese momento nosotros convenceremos, sí, pues BIM me sirvió, mi proyecto, ejecuté el dinero, y no tuve retrasos, mis dos variables principales. No nos vayamos en el romanticismo de que yo sé dibujar con Revit con un ojo cerrado y con la otra mano rascándome la oreja. No, veamos el tema de que es integral. Eso es lo que se necesita. Listo, ingeniero. Hammer nos pregunta, ¿qué se debe tener en cuenta para que la implementación BIM no se desvanezca en su neta aplicación? Perfecto. Muchísimas gracias con la pregunta, porque ese es el mayor riesgo cuando no hacemos las cosas bien, ¿ya? Yo les puedo decir, nosotros para la supervisión de software, para la supervisión de los proyectos en PMO necesitamos el software Primavera. Primavera de Oracle es el que se encarga, el que me ayuda, porque el project no es suficiente para poder administrar más de 50 proyectos, ¿no? Entonces, se contrató, se adquirió la licencia, muy bien, me llegó la licencia, PMO comienza a trabajar. ¿Y qué me pasó? No había el profesional que se suponía que era el dandy, el que sabía perfectamente de Primavera, sabía la mitad. Y no podía encontrar la forma de instalar correctamente y aprovechar una licencia que era carísima. Por las cosas del destino, el señor se retiró, vino un muchacho que había trabajado en una minera y en 15 días nos instaló el software.
con todas las aplicaciones y con todo y funcionaba en primavera, pero como un reloj, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un proyecto, que estamos haciendo algo y no nos esforzamos por sacarle el máximo provecho, la pregunta es, ¿yo me voy a arriesgar a invertir de nuevo en eso? Lo que yo hago es evito. Entonces, lo que yo necesito es, cada vez que me meta en algún proyecto BIM, debo pensar, el proyecto debe estar bien hecho para que no se retrase, ¿ya? Cosa que si está bien hecho, se va a poder construir. Y si se construye, se va a poder gastar. Y no se va a ampliar. Si yo me preocupo de esas dos cosas, que son las variables del tomador de decisor, ¿ustedes qué creen que va a decir esa persona cuando tenga que hacer el siguiente proyecto? Si el proyecto en el que yo me metí en BIM me caminó y me hizo funcionar esas dos variables, no vuelvo a hacer nunca más otro proyecto que no sea con BIM. Ustedes, todos los nuevos profesionales que están que están estudiando, que ya salieron, que están metidos en este entorno, están llamados a hacer un esfuerzo del 120%, no el 100%, el 120%, porque va a depender de que los proyectos BIM se hagan bien para que los tomadores de decisión se convenzan entre ellos y decidan seguir haciéndolo. Porque una norma, ojo, es una recomendación, no es obligatoria. Bueno, ingeniero, eso sería todo en esta reunión. Agradecemos una vez más, ingeniero, por su participación, por impartirnos sus conocimientos que serán muy valiosos para nosotros. Ahora le cedo el paso, ingeniero, para brindarnos sus últimas palabras o último mensaje o de despedida en esta reunión. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poderles transmitir estas ideas que son de un punto de vista diferente, como se habrán dado cuenta, ¿ya? Y desearles lo mejor. Hay que esforzarnos mucho, hay mucho por hacer, pero cada una de las cosas, lo que se hace, lo que se tiene que hacer y hay que hacerlo bien. Muchas gracias y como siempre disponible ahí para cualquier consulta, ahí está mi correo y para cuando quieran. Muchas gracias a todos. Está bien, ingeniero, le hacemos la entrega de su certificado por haber participado en calidad de ponente en este gran segundo encuentro internacional BDC. Muchas Eso sería gracias. todo. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y hasta otra próxima oportunidad.